es el concurso de una serie de circunstancias, de hechos, de escándalos que ocurren en Suiza entre el 2004 y el 2009, cuando el libro va a imprenta. Son una serie de episodios que se encadenan y que arrancan en el libro con el estallido en Suiza de un escándalo, que es la aparición de un arrepentido, un fiduciario francés que vivía y trabajaba en Ginebra, titular de una sociedad anónima, que confiesa que ha pagado un soborno al clan Menem por 25 millones de dólares a pedido y bajo contrato de la multinacional francesa Thales, en retribución por la privatización del espacio radioeléctrico en la Argentina, que había sido decidido por el gobierno de Menem de forma irregular para favorecer a esta empresa Thales, que es una empresa líder mundial en informática, en seguridad y en tecnologías de aviación. Este arrepentido pone de manifiesto una metodología para estas multinacionales, como el caso de Thales, una empresa francesa, de hacer una actividad ilegal, sucia, en la banca suiza, para lo cual recurren a un agente externo a la empresa, inserto en la banca suiza, que recibe el dinero de parte de la multinacional y lo paga a las personas corrompidas. Yo doy seguimiento periodístico en el libro, voy contando cómo esa persona llega a esa decisión, por qué circunstancias, y confiesa en una declaración consular ante la embajada argentina en Berna este hecho delictivo. El segundo episodio es el descubrimiento en Suiza, a partir de una denuncia de los bancos suizos, que están obligados a denunciar, según la ley antiblanqueo que existe en este país desde 1998, a denunciar las cuentas sospechosas. Y ahí aparece una denuncia indicando que el expresidente argentino Carlos Menem y su secretario privado Ramón Hernández tenían cuentas en Suiza, es decir, el UBS asume que Menem tenía una cuenta en ese banco, y un banco filial del Banco del Gotardo en Zúrich asume lo mismo con respecto a Ramón Hernández. En conjunto, en esas dos cuentas había alrededor de 7 millones de dólares. Ahí empieza también otro episodio que tiene un desarrollo espectacular, porque hay varios jueces en la Argentina que se interesan en repatriar los dineros y la documentación de esa cuenta para los procesos penales que se desarrollaban en la Argentina. Pero bueno, ese episodio termina de una forma bastante enigmática, misteriosa incluso, porque la justicia de Ginebra decide no entregar ese dinero y esas cuentas a la Argentina. Y ya estamos en alrededor de septiembre de 2004, y en ese entonces ya había un nuevo presidente en la Argentina, desde fines del 2003, Néstor Kirchner, que había nombrado un abogado personado en ese procedimiento relativo a Menem para repatriar el dinero. Y bueno, pese a todo eso, la Argentina decide no recurrir, no apela a la decisión de no entregar esa documentación y esos dineros a la Argentina. Todo esto coexiste con un tercer episodio. El ministro de Justicia de Néstor Kirchner, el señor Gustavo Vélez, un abogado argentino que había viajado a Suiza y que estaba muy interesado en la repatriación de los dineros de Menem, había negociado paralelamente una cosa que ya Suiza ha negociado con otros países de América Latina. Es un tratado bilateral de asistencia mutua para facilitar y acelerar todas las investigaciones que tienen que ver con el blanqueo de dinero, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, etc. Lo que hubiese permitido acelerar mucho los intercambios de información entre los magistrados para esclarecer los casos. Y bueno, ahí entonces este tercer episodio, ese tratado de la Argentina y Suiza, finalmente no se concreta por una decisión del presidente Kirchner. Y bueno, y después llegamos al cuarto episodio, que prácticamente para esas mismas fechas llega a Suiza después de andar errante desde el año 1993 por distintos países en el mundo, empezando por los Estados Unidos y después por Luxemburgo, 520 millones de dólares que el entonces gobernador Kirchner de la provincia de Santa Cruz había sacado de la Argentina en el año 1993 para ponerlos a resguardo de los procesos de devaluación de la Argentina. Lo que ocurre es que esos dineros
a una tasa de 6-7% anual, calculando se tienen que haber o duplicado como mínimo en esos años. Pero en el 2008, estando ya depositados en el Credit Suisse de Zurich, esos dineros vuelven a la Argentina, dineros legales, vuelven a la Argentina, pero vuelven 390 millones de dólares, y no por una decisión voluntaria de los gobernadores que sucedieron a Kirchner, sino porque había un pedido del Ministerio Público de los Estados Unidos de expropiación, a raíz de que hay denuncias en los Estados Unidos contra el Estado argentino por no pago de la deuda externa. Entonces ahí se da la confluencia de todos estos factores y se pueden sacar algunas conclusiones. Es decir, hay una actitud por parte de Kirchner funcional a mantener la impunidad de Menem, y me lleva a mí a sacar la conclusión de que existe lo que yo llamo un pacto entre Kirchner y Menem, dos políticos muy diferentes que se odian y compiten en la Argentina, pero que se han puesto evidentemente de acuerdo de que en Suiza es un terreno donde no tiene que haber agresión, porque ahí es donde se hacen ciertas cosas sucias que las hace todo el mundo, y por tanto hay que entrar en un pacto de no agresión. De ahí que mi libro se llame El Pacto Menem-Kirchner, porque me da la impresión de que ese título explica un poco esta idea que trato de transmitirle al lector, y que no es solamente de estos dos expresidentes, porque de la misma manera la multinacional Thales, que había pagado esos 25 millones de dólares triangulando el pago del soborno a través de Suiza, ha sido emulada por otras dos multinacionales, Siemens alemana y Alstom francesa, que también tienen contratos con la Argentina por 15.000 millones de dólares por transferencias de tecnología, trenes, centrales eléctricas, etc. Y todas utilizan el mismo modelo, es decir, buscar un agente externo a la empresa, inserto en la banca suiza, que recibe el dinero sucio de la empresa para transmitirlo a las personas corrompidas en la Argentina. Es decir, el fenómeno de la corrupción tiene dos elementos. El elemento inicial, desencadenante, es que el que va a corromper tiene que poner el dinero, es decir, la empresa que quiere corromper, en este caso Thales, Siemens, Alstom, deciden producir el hecho de corrupción, pero eligen un intermediario, un broker, un fiduciario en Suiza, a la cual le entregan el dinero para que él le pague a las personas corrompidas, en este caso en la Argentina. O sea que están estos dos elementos siempre en los casos de corrupción. Y por último, bueno, son fenómenos que siguen existiendo hasta el día de hoy, porque el caso en el cual se inicia el libro en el 2004, que son estas sobornos, estas coimas, como se llaman en la Argentina, de la multinacional Thales, habían sido pagadas con anterioridad, pero bueno, se conocen a través del escándalo del fiduciario que yo doy seguimiento en el libro en el 2004. Pero los casos de Siemens, de Alstom, llegan hasta el 2007, 2008, o sea que se sigue utilizando el soborno como un elemento, como un arma para competir entre las multinacionales. Es decir, las multinacionales que quieren ganar contratos en el tercer mundo utilizan el arma de la corrupción para conseguir esos contratos. Y lo que hay que saber es que ellos no pierden dinero en los actos de corrupción, porque si un producto que le venden a la Argentina cuesta 500 y van a pagarle 20 de sobornos, la factura que va a pagar el Estado argentino son los 520. Es decir, se profundiza aún más el endeudamiento de los países pobres a los que los países ricos les están vendiendo tecnología. Y eso está penado por diferentes reglamentaciones internacionales y convenciones. Sin embargo, se sigue produciendo. Entonces, para mí esto es una matriz internacional de la corrupción que en un caso concreto, el caso de la Argentina, funciona hasta hoy y no ha sido desmantelado.